Existe una ciudad en el noroeste de Nueva Jersey sin iluminación pública, donde las carreteras se enroscan entre densos bosques sin ver una gasolinera a la vista. Los únicos sitios para hacer una parada son bares repletos de gente con historias por contar. Aunque no resido allí, tenía un amigo que sí. Escuchó un relato de alguien en el bar que nos llevó, a él y a algunos amigos, a explorar ese bosque. En aquel entonces, éramos apenas adolescentes. Los barmans de esta localidad no solían pedir identificación, así que pocos transitaban por esas calles y los bares no se podían dar el lujo de rechazar clientes, fueran legales o no. Así que mi amigo, al que llamaremos Mako, no tuvo problemas para conseguir bebidas, probablemente solo cerveza barata y aguada. Entabló conversación con un desconocido. Michael describió al hombre como alguien de apariencia normal, excepto por una desagradable cicatriz que iba desde la mandíbula hasta la clavícula. Comenzaron a charlar y, tras unos tragos, el hombre empezó a jactarse. Había vivido allí toda su vida y compartió algunas historias sobre la caza furtiva de venados en lo profundo del bosque. Principalmente, cazaba ardillas con arco y flecha, a veces acertaba a los venados directamente en el cráneo, e incluso después regresaba a casa para despellejarlos y comerlos. Una vez se adentró en una parte del bosque que raramente visitaba y a la cual solo se podía acceder por un camino. No mencionaré el nombre. Este tramo de asfalto se extendía por 4 o 5 millas en lo más recóndito del bosque. El hombre condujo hasta la mitad, se detuvo y salió a cazar. Le contó a Mako que debió haber caminado kilómetros por el bosque, pero no vio ni un solo venado, ardilla ni insecto. Los pájaros no cantaban ni los insectos zumbaban. Solo el silencio resonante del bosque. Ni siquiera el viento movía las agujas de pino ni las hojas. Estaba a punto de regresar cuando vio un edificio de piedra. El hombre lo describió como una torre de castillo en ruinas. Muchos edificios en este lugar están abandonados. Ves a adictos al crack entrando para convertirlos en guaridas y demás. Pero la naturaleza lo supera y parece que no nos quiere aquí. Creo que una vez que nos vamos, el bosque simplemente crece sobre nuestras casas. El asfalto se quiebra y la hierba emerge. Las paredes se derrumban y en su lugar brotan plantas. Recuerdo un árbol que crecía en el techo de una guarida de crack y lo destruyó todo. Lo que más me impactó de este lugar es que no crecían plantas cerca. La tierra parecía estropeada y desnuda, el suelo muerto y seco a su alrededor. No brotaba hierba, ni musgo, ni nada. Era como si la naturaleza no quisiera tener nada que ver con ello. El hombre entró, impulsado por la curiosidad. Quiero decir, al ver un castillo en medio del bosque, la curiosidad se despierta. Pensaba que quizás encontraría algún tesoro perdido dentro. Así que entró. Revolvió entre los escombros, pero no encontró nada. Estaba listo para irse cuando escuchó algo golpeando suavemente la pared. Lo comparó con el sonido de un perro rascando una puerta. Entonces, el hombre mira a su alrededor y encuentra una escalera que lleva a un sótano. Baja y los golpes se intensifican. Peor aún, oye un lamento, como el de un perro quejándose por hambre. Pero por más que buscó, no encontró ningún perro ni puerta alguna que pudiera llevar a un lugar donde alguien hubiera dejado abandonado a un animal. El hombre se dio la vuelta para irse. Tropezó en el primer escalón y se alejó cuando ese lamento se transformó en un ladrido fuerte y agudo. Y luego otro. Cada ladrido era más fuerte y desesperado que el anterior. Los ladridos provenían del otro lado de la pared del fondo, pero no había puerta que condujera allí. No pudo hacer nada. Se fue sabiendo que algo debía estar muriendo del otro lado, pero ¿qué más podía hacer? Según entendí, alguien había encerrado algo allí y lo había abandonado. Pero un perro no puede sobrevivir más de unos pocos días sin comida ni agua. No sé qué era, pero sonaba fuerte. Sonaba como un perro, pero no estoy seguro.
Quizás alguien encerró a un perro allí abajo, pero las piedras parecían antiguas. Si ese perro aún tuviera fuerzas para ladrar así, las paredes habrían sido recién construidas. Pero esas piedras parecían antiguas. Lo extraño ocurrió cuando regresaba a su auto. Por primera vez desde que llegó a ese bosque, pudo escuchar algo vivo. Un gruñido. Un gruñido bajo y retumbante. Le dijo a Mako que se giró y vio un enorme lobo parado bajo los árboles, con un pelaje blanco como si un ventisquero hubiera cobrado vida en forma canina. Tenía la cabeza baja, los ojos fijos en él, los labios retraídos mostrando los dientes. He visto muchas cosas en estos bosques, pero nunca un lobo. Cuando el hombre llegó a su auto, pudo ver lobos saliendo de todas partes, observándolo desde detrás de los árboles. Hizo lo único racional que podía. Se subió a su auto y huyó. Solo después de dejar atrás el camino se dio cuenta de que algo lo había herido. Ninguno de esos lobos se había acercado lo suficiente como para tocarlo, y no sé cuándo sucedió, pero estaba sangrando y ni siquiera me di cuenta hasta que salí de ese lugar. Necesitaba puntos de sutura y todo, pero no lo sentí hasta que estuve fuera de ese bosque. Mako nos contó a mí y a algunos amigos toda la historia cuando salimos y, naturalmente, eso nos llevó a explorar ese camino. Ahora, pensé que toda la historia sonaba fascinante. Me encantan los perros, y tengo un husky siberiano en casa que adoro, llamado Dante. Me fascinan especialmente los lobos. Aunque era peligroso, no quería perderme la oportunidad de ver un grupo de ellos. Por si acaso, llevé un cuchillo de combate y uno de mis amigos trajo una pistola. A ninguno de nosotros se nos permitía legalmente portar dichas armas, pero en esta ciudad, la ley no se aplicaba mucho. Nos adentramos en el bosque y, como dijo el anciano, no había nada. Solo extensiones de árboles, rocas, raíces enormes, pero ni una sola señal de vida. Fue realmente extraño. Sin los sonidos de la vida, te concentras en otros aspectos de la naturaleza. Recuerdo haber pensado que la manera en que las raíces retorcidas se aferraban a la tierra se asemejaba a cómo los gusanos se deslizan sobre carne en descomposición. Agujas de pino y hojas de olmo ocultaban el sol. Finalmente, llegamos al castillo. Por poco lo pasamos de largo, pero Mako, alerta, lo divisó detrás nuestro. Era tal y como nos describió aquel hombre, un lugar donde nada crecía, todo yacía muerto. Al acercarme, comprendí que no era un castillo, sino más bien una cabaña de piedra. Los escombros no sugerían que el edificio superara los 2 pisos de altura. Quizás antiguos colonos vivieron aquí, pensé. Michael, sin embargo, se mostró escéptico, quizá no queriendo aceptar que solo era la morada de un antiguo ermitaño. Un castillo sonaba mucho más emocionante. Así que entramos, desplazando escombros. Uno de nosotros intentó pintar las paredes con spray, pero la pintura no salía, probablemente por una boquilla defectuosa. Fui yo quien escuchó el primer rasguño. Imposible que algo viva aquí, dije, guiando a mis amigos hacia el oscuro sótano. Con linternas en mano, iluminamos las paredes desnudas del subterráneo. Además del rasguño, un gemido doloroso resonó. Sonaba a un animal herido, similar a cuando se pisa la cola de un perro, pero mucho peor. Algo en mi garganta se anudó mientras buscábamos desesperadamente una salida. Pero, como dijo el anciano, no había puertas que condujeran al exterior. El animal atrapado estaba en una habitación sin salidas. Pero Mako vino preparado con un mazo. Tras varios golpes, el muro cedió. Al iluminar el interior, no sabíamos qué esperar. Quizás un lobo o un perro, o incluso su espectro. Pero encontramos una habitación vacía con una piedra central. Los restos estaban envueltos en un tejido similar al cáñamo, imposible de cortar con nuestros cuchillos. Las paredes estaban cubiertas de runas antiguas, parecidas al antiguo alemán, conocido por mi estudio de Beowulf.
Eran escrituras de alguien atrapado allí, lo que sugería una muerte en el lugar o una salida oculta. Sin encontrar trampillas, descubrimos una mano humana, fresca y parcialmente devorada, sin señales de descomposición. Si el perro fantasma no nos asustó, esa mano sí lo hizo. Al regresar al auto, un aullido profundo y furioso nos siguió desde el bosque. Lo ocurrido no se olvida fácilmente. Michael intentó despejar el ambiente con bromas, incluso sugirió volver. Intentó, pues fue allí donde la policía encontró su cadáver, tras el reporte de su desaparición por su madre. Su auto había colisionado contra un árbol, inicialmente pareciendo un suicidio por ebriedad. Pero algo había estado en el auto con él, dejando rasguños en los asientos y el volante, y mutilándolo brutalmente. No había señales de cómo entró o salió la criatura, solo las marcas de su presencia.